¿Te has preguntado alguna vez si tu fe puede proteger a tus hijos y nietos de los peligros espirituales que los rodean? La Biblia afirma una verdad poderosa en Proverbios 14:26. El que teme al Señor posee una fortaleza segura y para sus hijos será un refugio. Este versículo no es solo una promesa, es una estrategia espiritual. Tu relación con Dios puede ser un escudo de protección para tus generaciones. Hoy veremos cómo aplicar 3 secretos espirituales que tienen el poder de cambiar el destino de tu familia. Te mostraremos cómo establecer una cobertura de oración efectiva, cómo cortar ataduras generacionales y cómo activar bendiciones eternas sobre tus descendientes. Estos principios no solo transformarán tu vida, sino que marcarán el futuro de quienes amas. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti y tu familia? Hay batallas que tus hijos ni siquiera saben que han sido libradas por ellos. Hay peligros que han pasado de largo no por suerte ni por coincidencia, sino porque tú, quizás sin saberlo, has levantado un muro invisible que los protege. Ese muro se llama fe. Una fe viva, activa y persistente, que aunque a veces no lo sientas, está trabajando a favor de tu descendencia. La palabra de Dios lo declara sin ambigüedades en Proverbios 14:26. En el temor del Señor está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Es decir, que el simple hecho de que tú honres a Dios con tu vida crea un refugio seguro para tus generaciones, una cobertura que no se ve, pero que resiste ataques, desvía peligros y sostiene a quienes todavía están creciendo en medio de un mundo cada vez más hostil. Muchas veces los padres y abuelos cargan con la angustia de ver a sus hijos apartarse del camino, confundidos, atrapados en decisiones que los alejan de la voluntad de Dios. Se preguntan qué más pueden hacer. Lloran, se frustran, oran con desesperación. Pero la Escritura ofrece una verdad que consuela y desafía al mismo tiempo. Tu caminar con Dios tiene repercusiones eternas en la vida de los tuyos. No es una teoría, es una realidad espiritual. Así lo muestra la historia de Noé. En Génesis 6:9 se nos dice que Noé era un hombre justo y perfecto entre sus contemporáneos y que caminaba con Dios, y por causa de su obediencia no solo fue él quien se salvó del diluvio, sino también su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Noé encontró gracia, pero su familia cosechó los frutos de esa gracia. La fe de un hombre se convirtió en el refugio de toda su casa. Esto debe llenarte de esperanza, pero también de responsabilidad. Porque cada decisión que tomas hoy, cada paso que das en obediencia, cada vez que eliges orar en lugar de rendirte, estás construyendo un muro de protección espiritual alrededor de tus hijos y nietos. Aunque ellos aún no comprendan, aunque parezca que están caminando en la dirección opuesta, tu fidelidad está dejando huellas invisibles que un día ellos seguirán. En Éxodo 26, Dios afirma: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese millares no es solo una cantidad numérica, es una visión generacional. Dios no ve solo tu vida, Él ve tu linaje, tu sangre, tus hijos aún no nacidos. Cuando tú decides amarle y obedecerle, Él extiende su misericordia más allá de tus años. Uno de los ejemplos más conmovedores lo encontramos en el libro de 2 Timoteo. Pablo escribe a su discípulo Timoteo y le dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. 2 Timoteo 1:5. Aquí vemos una herencia espiritual viva, transmitida de generación en generación. No fue una enseñanza forzada, no fue un adoctrinamiento impuesto, fue una fe genuina que se vivía en casa, una fe que se respiraba en la vida cotidiana, una fe que era más poderosa que cualquier sermón,
La abuela creyó, la madre caminó en esa verdad y Timoteo fue marcado por ello. La fe no se hereda como un objeto, pero sí se transmite como una atmósfera. Se modela, se siembra, se cultiva. Muchos creyentes se sienten frustrados porque sus hijos han abandonado la fe o se muestran indiferentes. Pero la historia de la Biblia muestra una y otra vez que las semillas sembradas en el Espíritu no se pierden. Tienen un tiempo de germinación diferente al de nuestras expectativas. En Lucas 15, Jesús cuenta la parábola del hijo pródigo. El padre de esa historia no impidió la partida de su hijo. No lo retuvo por la fuerza, pero lo esperó con el corazón firme. Sabía que había sembrado valores, ¿verdad? Amor. Y aunque el hijo se alejó, cuando llegó el momento de crisis, lo que había sido sembrado en su alma fue lo que lo trajo de regreso. La casa del Padre, la presencia del Padre, la dignidad que una vez conoció, todo eso se convirtió en el faro que lo guió de vuelta. Tu presencia en Dios es ese faro, aunque ahora ellos no lo vean. La batalla espiritual por la familia es una de las más intensas. El enemigo sabe que si destruye el núcleo familiar, paraliza generaciones. Pero tú puedes establecer una muralla espiritual con tu vida. Cada vez que oras, cada vez que perdonas, cada vez que eliges la santidad por encima de la comodidad, estás afirmando las bases de una protección que tus hijos quizá nunca podrán agradecerte lo suficiente. En Salmo 112, 1-2, se nos da una promesa preciosa. Bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Es una declaración directa. Dios no bendice solo al hombre o la mujer que le teme, sino a su descendencia. Es un principio espiritual activado por tu obediencia. La historia de Abraham es otro ejemplo poderoso. Dios no solo le promete un hijo, le promete una nación, no solo le bendice a él, le asegura que en su simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En Génesis 18, 19, el Señor dice, porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor haciendo justicia y juicio. Esto revela el plan divino. Cuando Dios escoge a alguien, no lo hace de forma aislada. Lo hace pensando en toda su casa. Escoge a uno para bendecir a muchos. Y tu elección de caminar con Dios hoy puede estar salvando generaciones que aún no has visto. Tal vez no te consideras una persona espiritual. Quizás piensas que has fallado demasiado como para ejercer esa influencia. Pero Dios no busca perfección, busca disposición. El rey David cometió errores graves, pero fue un hombre conforme al corazón de Dios, porque sabía arrepentirse y volver a él. Y por causa de esa disposición, Dios mantuvo su pacto con la casa de David. Incluso generaciones después, cuando sus descendientes hacían lo malo, Dios no los destruyó por completo. En el primer Rey 15:4 leemos, sin embargo, por amor a David, el Señor su Dios le dio una lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y confirmando a Jerusalén. Por amor a un antepasado fiel, Dios mantuvo viva la esperanza. Ese puede ser tu legado también. Es importante entender que esta protección espiritual no es automática. Se construye día a día, no basta con decir que crees, es necesario vivir en esa fe. Tus hijos observan más de lo que escuchan. Ellos captan tu ejemplo, no tus discursos. Por eso, cuando tú oras con sinceridad, cuando decides actuar con justicia, cuando te niegas a participar de lo que no agrada a Dios, estás enseñando con tu vida, estás dejando marcas en el alma de tus hijos que el tiempo no puede borrar. Ellos recordarán ese amor incondicional, esa firmeza en medio de la prueba, esa paz que irradiabas aún en medio de la tormenta.
Y cuando llegue el momento, volverán a esa raíz. Jesús mismo expresó este principio en Juan 17, cuando oró no solo por sus discípulos, sino por todos los que creerían por medio de su palabra. Él sabía que las decisiones de un hombre o una mujer con propósito pueden afectar a miles. Tu vida en Cristo no es solo para ti, es para todos los que vendrán después. Es una cadena de fe que no se rompe si tú decides mantenerla viva. En Hechos 16:31, Pablo le dice al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Esa promesa aún sigue en pie. Dios honra la fe de los padres con salvación para sus hogares. En un mundo que se desmorona moralmente, donde la confusión reina, tú puedes ser ese faro, esa torre de oración, ese bastión de fe que tus hijos y nietos necesitan. Aun si hoy parece que están lejos, aun si no muestran interés, no subestimes el poder de lo que estás sembrando en lo invisible. Como dice Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No todo fruto nace de inmediato. Algunos requieren años de oración, lágrimas, silencios y perseverancia. Pero si te mantienes fiel, verás a tus generaciones regresar al camino. Y si alguna vez te preguntas si vale la pena tanto esfuerzo, tanto clamor en soledad, tanto sembrar sin ver, recuerda que cada altar que levantas hoy puede ser el lugar donde tus nietos encuentren a Dios mañana. Cada página de la Biblia que marcas con tus oraciones puede ser la misma que sus ojos leerán en un momento de desesperación. Cada noche que los cubres con bendiciones, aunque ellos no lo sepan, queda registrada en el cielo. Nunca olvides que tu fe no termina en ti. Es un legado, es una armadura, es un refugio, es una llama que Dios ha encendido en ti para que nunca se apague en tu linaje. Aunque no veas el fruto todavía, Él está obrando. Aunque tus hijos no oren contigo, hoy, un día lo harán por ti. Aunque tus nietos no entiendan tu entrega, un día darán gracias por ella. Y cuando ese día llegue, sabrás que cada segundo que pasaste en obediencia no fue en vano, porque Dios honra a quienes le honran y extiende su fidelidad a 1000 generaciones. Cuando un padre o una madre ora por su hijo, no solo está pronunciando palabras, está tocando el corazón mismo de Dios. La oración intercesora tiene un poder que trasciende el tiempo, los errores cometidos y la distancia espiritual. En el reino de lo invisible, la oración actúa como una red que alcanza a aquellos que aún no pueden ver el peligro, como una voz que clama por misericordia, incluso cuando el otro no la busca. La Biblia deja esto claro desde sus primeros libros. En Job 1:5 se relata cómo Job ofrecía holocaustos por sus hijos continuamente, diciendo: quizá mis hijos habrán pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Y añade, esto lo hacía todos los días. Job entendía que su oración tenía el poder de cubrir y redimir espiritualmente a sus hijos, aun sin que ellos lo supieran. Esta es una verdad espiritual que no ha cambiado. La oración del justo tiene una eficacia que no se detiene ante la rebeldía, la incredulidad o la indiferencia. En Santiago 5:16 se declara: la oración eficaz del justo puede mucho. Esta declaración no está sujeta a emociones ni a resultados inmediatos. No dice que la oración eficaz se ve en el momento o se mide por lo visible. Dice que puede mucho. Significa que actúa en niveles que la vista humana no alcanza. Cuando una madre intercede por su hijo, está soltando palabras que Dios recoge como incienso. Apocalipsis 5:8 revela una imagen poderosa. Las oraciones de los santos están delante del trono de Dios en copas de oro. No se pierden, no se evaporan, no se olvidan. Cada oración lanzada desde el dolor, la esperanza o la fe es almacenada ante el Rey eterno y
Su respuesta llega en el momento exacto, con la precisión divina que sobrepasa toda lógica humana. La oración intercesora por los hijos no es una súplica débil ni una expresión emocional. Es una declaración de guerra contra las fuerzas espirituales que buscan su ruina. En Efesios 6:12 se afirma: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cada vez que un padre se arrodilla y menciona el nombre de su hijo delante de Dios, está confrontando esas tinieblas con la luz del cielo. Está marcando territorio. Está diciendo: este alma no le pertenece al enemigo. Esta vida está siendo reclamada para el reino. Y esa declaración tiene eco en el cielo. La intercesión cambia atmósferas. En el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel se rebeló y Dios quiso destruirlo, Moisés se interpuso en oración. En Éxodo 32, 11 a 14, Moisés le recuerda a Dios su promesa, su misericordia, su pacto. Y el versículo 14 declara que Dios cambió de parecer y no destruyó al pueblo. Esto muestra que la oración de uno puede alterar el destino de muchos. En el contexto familiar esta verdad se amplifica. Si una oración puede cambiar el juicio sobre una nación, ¿cuánto más puede alterar el curso de un hijo que ha perdido el rumbo? El poder de la intercesión no radica en la cantidad de palabras, sino en la autoridad espiritual que ejerce aquel que clama. Jesús mismo en Juan 17 intercede por sus discípulos y por todos los que creerán después. Él no ora por el mundo en general, ora específicamente por los suyos. Dice en el versículo 9: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Esa oración sacerdotal es un modelo eterno de intercesión. No se trata de orar genéricamente. Se trata de nombrar a cada hijo, a cada nieto, y presentar su vida delante del Padre con fe, con autoridad, con convicción. La oración que menciona nombres tiene un peso distinto. Declara identidad, activa promesas, cubre con propósito. Cuando se ora por un hijo, no se ora por lo que es ahora, sino por lo que Dios ha dicho que será. En Romanos 4:17 se describe a Dios como aquel que llama las cosas que no son como si fuesen. Ese es el lenguaje de la intercesión. Ver más allá del estado actual, declarar lo eterno en lo temporal, profetizar vida donde hay muerte espiritual. La oración eficaz no se detiene en lo que los ojos ven, se alinea con lo que la palabra declara. Si Dios dijo que tu descendencia sería bendita, esa promesa es más real que cualquier evidencia contraria. La oración que se aferra a esa verdad es una herramienta que Dios honra. Un principio poderoso se encuentra en Marcos 9:29. Cuando los discípulos no pudieron liberar a un joven poseído, Jesús les explicó: este género no sale sino con oración y ayuno. Esto enseña que hay batallas espirituales familiares que no se ganan con buenos consejos ni con reproches. Se ganan en el secreto. Se ganan con oración persistente. Hay situaciones que se romperán solo cuando un padre o una madre decide entrar en ese nivel de intercesión que trasciende el cansancio y el tiempo. Cuando se ora con perseverancia, se abren caminos que estaban cerrados por generaciones. Y cuando se ayuna, junto con la oración, se está declarando que la liberación de los hijos vale más que cualquier comodidad. La intercesión también actúa como una guía para el Espíritu Santo. En Romanos 8:26 se nos dice: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como conviene. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando no hay palabras, cuando el dolor es demasiado profundo para articular frases, el Espíritu toma el control. Y cuando un padre intercede con esa dependencia del Espíritu, lo que sucede
es sobrenatural. La oración entonces no se queda en la tierra, sino que viaja directo al trono, cargada con la voluntad divina, lista para provocar un cambio eterno. En los Salmos hay una constante referencia a las generaciones. El Salmo 103, 17 afirma: mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Esta es una promesa activada por relación. No dice que es para todos, dice que es para los que temen a Dios, y como consecuencia sus hijos y nietos reciben cobertura de justicia. Esa justicia no es mérito humano, es protección divina activada por la fe y la oración. Cuando tú oras con temor reverente, tus generaciones entran bajo esa misma misericordia. En Jeremías 31, 16 a 17 hay un mensaje que debe ser recordado por todo padre que ora sin ver resultado. Reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque hay recompensa para tu trabajo, dice el Señor. Y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice el Señor. Y los hijos volverán a su propia tierra. Esta palabra es específica. Habla de lágrimas que no son en vano. De un trabajo espiritual que será recompensado. Y promete retorno. Tus hijos volverán. No importa cuánto se hayan alejado, la promesa es que regresarán. Y ese regreso comienza cuando una oración los sigue, los busca, los rodea. La oración no conoce límites geográficos. Puede alcanzar a un hijo en otra ciudad, en otro país, en otra etapa de vida. En Daniel 10 se describe cómo una oración fue escuchada desde el primer día, aunque la respuesta tardó por oposición espiritual. El ángel le dice a Daniel: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Este principio se aplica al clamor por los hijos. Cada oración pronunciada en fe es oída, aunque la manifestación tarde. El retraso no es negación, es lucha espiritual, y por eso la perseverancia en la oración es fundamental, porque el que no desiste termina viendo la respuesta. Orar por los hijos y nietos no es un acto opcional, es una asignación divina. Es parte del llamado de aquellos que han sido puestos como columnas espirituales de su casa. En Isaías 62, 6 a 7, Dios dice: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás. No descanséis ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Este es el espíritu de la intercesión. No callar, no desistir, no darle tregua a Dios. Clamar sin cesar hasta que la promesa se cumpla. Esta actitud espiritual transforma hogares enteros. En la historia de la Biblia se muestra una y otra vez que los que oran por otros abren caminos que ellos no podrían abrir por sí mismos. Interceder por tus hijos es anticiparse a sus necesidades, es ver lo que ellos aún no ven. Es luchar por su alma en el ámbito donde se decide todo, el espiritual. Es en la oración donde se cancelan decretos del enemigo, donde se establecen nuevas temporadas, donde se ordenan los pasos que aún no han sido dados. Y esa oración, hecha con fe y autoridad, tiene resultados que solo la eternidad podrá medir en su totalidad. Dios ha dejado claro que honra la intercesión. En Isaías 59, 16 se dice: y vio que no había hombre, y se maravilló de que no hubiera quien se interpusiese. Esto revela que Dios busca intercesores, a alguien que se levante, que se ponga en la brecha, que clame. Cuando tú tomas esa posición, estás cumpliendo uno de los roles más poderosos que un creyente puede tener. No importa si tus hijos no oran, no importa si tus nietos no creen. Si tú estás orando, hay una brecha abierta. Y mientras esa brecha esté ocupada,
La misericordia de Dios seguirá fluyendo. La intercesión no es una reacción al problema, es una preparación para el milagro. Orar por los tuyos antes de que se pierdan, antes de que enfermen, antes de que se alejen, es sembrar salvación anticipada, es construir un camino de regreso, aunque ellos no lo sepan. Y cuando el momento llegue, ese camino estará listo, porque fue trazado con oración, con fe, con lágrimas y con perseverancia. Así como el incienso nunca deja de subir, tu oración nunca dejará de tener efecto. Aunque no lo veas aún, está obrando. Aunque no haya señales, el cielo está actuando. Aunque todo parezca en contra, Dios sigue escuchando. Porque la oración de un justo, de un padre, de una madre que se niega a rendirse, es una de las armas más poderosas del reino de los cielos. Y no hay oscuridad que pueda resistirla. Existen ataduras invisibles que se transmiten de generación en generación. Patrones que se repiten con precisión inquietante. Historias familiares marcadas por la repetición del mismo dolor, los mismos fracasos, las mismas desviaciones. Lo que muchos ven como simple coincidencia o genética emocional en el plano espiritual es señal de una influencia persistente. La palabra de Dios lo declara con claridad en Éxodo 34:7, cuando describe a Dios como el que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esta afirmación no es una condena automática, sino una advertencia sobre el peso espiritual que puede arrastrarse si no se confronta con verdad y autoridad. Muchas veces los hijos y nietos sufren las consecuencias de pactos no rotos, de palabras malditas, de comportamientos no arrepentidos, que abren puertas en el mundo espiritual. El libro de Lamentaciones 5:7 expone una realidad dolorosa. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Esta declaración pone en evidencia un principio que opera con fuerza cuando no es neutralizado por la sangre de Cristo. Lo que los padres toleran en su tiempo, los hijos pueden vivir como esclavitud. Y si esa cadena no se rompe, los nietos continuarán arrastrando los efectos, muchas veces sin saber por qué repiten caminos de destrucción. El enemigo se aprovecha de puertas abiertas por el pecado no confesado, por maldiciones no renunciadas, por hábitos ocultos que se mantienen en el silencio familiar. Donde no hay confesión, hay legalidad para la opresión. Y si no se corta con autoridad, el ciclo continúa. Dios, sin embargo, ha provisto una solución definitiva. En Gálatas 3:13 a 14 se revela el poder del sacrificio de Cristo para romper toda maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Esta redención no es solo un acto de salvación individual, es una herramienta de liberación generacional. Lo que antes era inevitable, ahora puede ser cancelado. Lo que fue decretado por siglo, ahora puede ser anulado por la cruz. Pero esa verdad solo se activa cuando hay una acción consciente, una confrontación espiritual con lo que ha permanecido escondido por demasiado tiempo. La Biblia presenta casos concretos de linajes marcados por patrones que se repetían. La casa de Elí, el sacerdote, fue objeto de juicio por la conducta persistente de sus hijos, quienes despreciaban los sacrificios y cometían inmoralidades en el templo. En el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 31 a 33, Dios sentencia que ningún anciano vería días buenos en su casa y que su descendencia sufriría muerte joven.
Esta no fue una acción impulsiva, fue el resultado de un patrón no confrontado, de una actitud permisiva frente al pecado. Lo que Elí no corrigió, sus hijos heredaron, y lo que no fue confrontado se convirtió en juicio. Este principio sigue vigente. Lo que no se corta con decisión se transmite con fuerza. Cuando se habla de maldiciones generacionales, no se trata de superstición ni de condena inevitable. Se trata de reconocer que en el ámbito espiritual existen principios legales. Así como hay promesas que se heredan, también hay consecuencias que se transmiten. En Números 14:18 se reafirma que Dios es lento para la ira, grande en misericordia, pero que no tendrá por inocente al culpable, y que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La misericordia divina siempre ofrece salida, pero el primer paso es identificar el patrón. El dolor que se repite, el fracaso que se hereda, la adicción que regresa, la incredulidad que marca la casa, todo eso son señales que no deben ser ignoradas. Una vez reconocida la existencia de un ciclo destructivo, el siguiente paso es usar la autoridad que Cristo ha entregado. En Lucas 10:19 Jesús declara: «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Esta autoridad no es teórica, es activa. Con ella se pueden romper vínculos, cancelar pactos, cerrar puertas. Se debe orar con el poder del Espíritu, declarar la sangre de Cristo sobre la familia, confesar los pecados de generaciones pasadas y renunciar a toda herencia que no provenga de Dios. Este tipo de oración no es superficial, es confrontativa, exige discernimiento y decisión. Pero cada palabra pronunciada en fe tiene el respaldo del cielo. El profeta Daniel ofrece un ejemplo contundente de intercesión generacional. En Daniel 9:4-5, él clama diciendo: «Oh Señor, Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia con los que le aman. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiedad». Aunque él personalmente no participó de los pecados de sus antepasados, se identificó con ellos. Reconoció que para traer restauración era necesario confesar la culpa colectiva. Esta oración fue respondida con precisión divina. El ángel Gabriel fue enviado con instrucciones claras. Esto enseña que cuando alguien se pone en la brecha y asume la carga espiritual de su linaje, el cielo responde con liberación. En Nehemías 1:6 se repite el mismo patrón. Nehemías ora: «Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado». Esta confesión intercesora es clave. El líder reconoce el pecado heredado, lo presenta delante de Dios y desde esa posición inicia la restauración de una ciudad entera. Esto confirma que el destino de una familia puede cambiar cuando uno decide cortar con el ciclo de pecado. No se trata de asumir culpa ajena, se trata de interceder con conciencia espiritual, de ejercer la posición que Dios da a aquellos que desean ver su linaje restaurado. Los salmos también muestran esta realidad. El Salmo 106:6 declara: «Pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad». Esta confesión colectiva refleja una comprensión profunda del vínculo espiritual entre generaciones. Lo que los antepasados abrieron, los descendientes pueden cerrar. Lo que se toleró en el pasado se puede destruir hoy. La cruz de Cristo no solo salva, también restaura el diseño original de Dios para las familias. Cada confesión hecha en el nombre de Jesús tiene poder. Cada pacto roto con oración y fe libera un nuevo comienzo. Romanos 8:1 declara una verdad definitiva: «Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús». Esta declaración no es solo para la vida personal. Cuando se toma autoridad en Cristo, también
Se cancela la condena que ha perseguido a una familia. Lo que antes era una repetición inevitable, ahora puede convertirse en testimonio de libertad. Donde hubo ruina, puede haber edificación. Donde hubo división, puede haber unidad. Donde hubo enfermedad, puede surgir sanidad. La clave está en no ignorar las señales. Lo que se oculta persiste. Lo que se expone a la luz de Cristo es transformado. El libro de Ezequiel trae una revelación clave sobre la responsabilidad espiritual. En Ezequiel 18:20 se afirma: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre. Esta declaración muestra que, aunque los patrones pueden influir, cada uno es responsable de su camino. Pero también revela que hay una puerta abierta para cambiar la historia. El que decide cortar con la maldición puede escribir una historia distinta. El que se somete a Dios puede romper con la cadena. La obediencia rompe herencias de desobediencia. La santidad anula pactos de impureza. La fe renueva generaciones enteras. En Colosenses 2:14-15 se describe lo que sucedió en la cruz con una precisión contundente, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Y la quitó de en medio y la clavó en la cruz y despojó a los Sahuala, y despojó a los principados y a los Persahuá, y a las principales y las potestades. Esta es la base legal de nuestra autoridad espiritual. Las actas del pasado, los decretos de juicio, las maldiciones generacionales, todo fue anulado por Cristo. Pero esa anulación debe ser proclamada con fe. Debe ser aplicada a la familia. Debe ser usada como arma para liberar lo que el enemigo ha querido retener. Donde hay confesión, hay redención. Donde hay fe, hay victoria. Y donde hay acción espiritual, hay transformación visible. El apóstol Pedro declaró en 1 Pedro 1:18-19 que no fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo. Este texto confirma que lo recibido como herencia destructiva puede ser cancelado por la sangre. No hay pecado heredado que la sangre no pueda limpiar. No hay patrón que no pueda romperse con la verdad del Evangelio. La sangre de Cristo es suficiente, pero debe ser aplicada con entendimiento. Cuando se ora con esa conciencia, el ciclo se detiene, la oscuridad retrocede, el propósito de Dios resplandece. El Salmo 145:4 nos muestra el plan divino. Una generación alabará tus obras a otra y anunciará tus proezas. Este es el diseño original. No heredar ruinas, sino heredar gloria. No repetir errores, sino construir sobre la fidelidad de Dios. No transmitir cadenas, sino dejar un legado de fe, de justicia, de obediencia. Cada generación tiene el poder de decidir, pero alguien debe iniciar el cambio. Alguien debe levantar la voz. Alguien debe romper lo que nadie antes se atrevió a confrontar. Y cuando eso sucede, el cielo responde con honra, con restauración y con dirección clara. Dios no deja en oscuridad a quienes desean liberar su linaje. Su palabra es lámpara que ilumina las raíces, que revela lo que estaba oculto, que expone lo que necesita ser sanado. Y cuando se actúa con base en la palabra, la victoria está asegurada. La familia que reconoce la verdad y actúa con fe, deja de ser víctima del pasado y se convierte en arquitecta de un nuevo destino. Porque en Cristo toda maldición puede ser reemplazada por una bendición eterna. Hay una dimensión del mundo espiritual que muchos ignoran y por tanto no aprovechan. No se trata solo de evitar el mal o romper ataduras, sino de activar realidades divinas que están dormidas, esperando que alguien con fe las despierte. Dios ha preparado herencias espirituales específicas para cada familia, legados de bendición, de propósito, de favor.
Pero esas herencias no se manifiestan automáticamente. Necesitan ser reclamadas, afirmadas, invocadas, con entendimiento. En Efesios 1:3 está escrito: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esa declaración no habla en futuro, habla en pasado. La bendición ya fue dada, solo necesita ser activada. Muchos viven debajo de la provisión espiritual asignada a su linaje porque nadie antes se atrevió a creer que existía algo más. Pero el diseño de Dios no es mezquino. Él no llamó a sus hijos a sobrevivir espiritualmente, sino a caminar en la plenitud de lo que ha sido prometido desde antes de la fundación del mundo. La historia de Isaac en Génesis 26 confirma esta verdad. Cuando hubo hambre en la tierra, todos huyeron, pero Dios le indicó a Isaac que se quedara. En obediencia, sembró en tierra seca y cosechó 100 por 1, no porque las condiciones fueran favorables, sino porque había una promesa que lo respaldaba, una herencia que había recibido por ser hijo de Abraham. La tierra respondió, no a su habilidad, sino a la palabra que ya estaba sobre su vida. Esto es exactamente lo que sucede cuando alguien entiende que su familia tiene una asignación divina. La bendición no depende de las circunstancias, sino de la palabra que ha sido declarada. Cada familia tiene una identidad espiritual. No todos han sido llamados a lo mismo, pero todos han sido llamados a algo. En el 1 Pedro 2:9 se declara que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esa no es una definición abstracta, es una descripción precisa de una herencia espiritual colectiva. Cuando los padres comienzan a caminar en esa identidad, las generaciones que siguen se alinean sin saberlo. La atmósfera espiritual cambia. Se abren puertas que antes estaban cerradas. Se despiertan dones dormidas. Se activan llamados que estaban en espera. Porque cada paso de obediencia de una generación es una señal para la siguiente. Y cuando una generación entiende que ha sido bendecida para bendecir, comienza un efecto en cadena que no se detiene. El apóstol Pablo lo explica con claridad en Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ser coheredero implica compartir la herencia, acceder a lo mismo que el primogénito, caminar bajo los mismos derechos espirituales. Esta no es una verdad simbólica, es legal, es efectiva, y cuando se toma con seriedad, cambia por completo la manera en que se vive la fe. No se ora con temor, se ora con certeza. No se clama como mendigos, se proclama como hijos. No se espera resignación, se espera cumplimiento. Porque la herencia en Cristo no se negocia, se activa con fe. Dios no solo quiere salvar familias, quiere establecer legados. En Deuteronomio 6:6-7 da instrucciones precisas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Este mandato tiene una profundidad espiritual inmensa. No se trata solo de enseñar, sino de impregnar cada momento cotidiano con palabra viva, de crear una atmósfera donde la herencia de fe no se predica únicamente, sino que se respira. Cuando esto ocurre, los hijos no solo reciben información, reciben impartición. Y lo que se siembra como convicción germina como propósito. Hay promesas específicas en la Escritura que están dirigidas a los descendientes de los justos. Salmo 112:2 lo afirma. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. No se trata de una aspiración idealista, es un principio divino. La vida de los padres que caminan en rectitud deja una marca visible en el destino de los hijos. La bendición no es abstracta,
es tangible. Se manifiesta en decisiones sabias, en protección sobrenatural, en puertas abiertas que no se explican humanamente. Porque cuando una promesa de Dios es activada sobre una familia, todo el entorno comienza a responder. El profeta Isaías declara en el capítulo 59, versículo 21, y este será mi pacto con ellos, dice el Señor, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia. Esto describe una continuidad espiritual que no depende del esfuerzo humano, sino de la fidelidad del pacto divino. Dios quiere que lo que comenzó contigo no se detenga, que el fuego que se encendió en tu altar no se apague con tu generación, y que lo que has sembrado con oración, con renuncia, con fidelidad, se multiplique en tus hijos y nietos, no por azar, sino por pacto. Es posible que muchos hayan crecido en entornos donde no se habló de Dios, donde no hubo modelo espiritual. Pero el linaje no comienza con quienes te precedieron, comienza con quien se rinde a Dios. En Cristo todo es hecho nuevo. El linaje espiritual no es el que te fue dado por la carne, sino el que tú decides establecer con tu obediencia. El segundo libro de Corintios 5:17 lo declara con fuerza. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cuando tú decides caminar en esa verdad, la historia de tu familia cambia. Lo que antes parecía imposible se vuelve inevitable. Porque donde antes había ausencia, ahora hay dirección. Donde había orfandad, ahora hay adopción. Donde había caos, ahora hay propósito. Activar la herencia espiritual es también enseñar a tus hijos a reconocer su identidad en Dios. No basta con orar por ellos, es necesario guiarlos a descubrir que han sido llamados con nombre y propósito. En Jeremías 1:5, Dios dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Esta verdad no es exclusiva para profetas del Antiguo Testamento. Es una declaración que sigue vigente. Cada hijo tiene un llamado preordenado. Cada nieto carga con un destino divino que espera ser activado. La tarea del que ha sido despertado espiritualmente es transmitir esa visión, no desde la presión, sino desde la afirmación constante. Porque cuando un niño o joven entiende que Dios lo conoce, lo ha separado, lo ha marcado, ya no se pierde fácilmente entre las voces del mundo. La herencia espiritual no solo incluye dones, incluye dirección. Dios promete guiar a la descendencia del justo. En Isaías 54:13 se afirma: y todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y se multiplicará la paz de tus hijos. Esta promesa no puede ser ignorada. Donde hay enseñanza divina hay estabilidad. Donde hay palabra del cielo hay orden. Y donde hay paz multiplicada hay avance. Este tipo de promesas están disponibles, pero no se activan por costumbre, se activan por revelación. Se proclaman en oración, se declaran en voz alta. Se alinean con la voluntad de Dios en cada decisión. La Escritura muestra cómo generaciones enteras fueron bendecidas por la fidelidad de una persona. En 2 Reyes 13:23 se relata que el Señor tuvo misericordia de Israel y no los destruyó por amor a Abraham, Isaac y Jacob. La misericordia divina se extendió más allá de las acciones inmediatas del pueblo. Dios recordó su pacto. Esta es la seguridad de aquellos que caminan en fe. Lo que Dios ha prometido no caduca. Si Él dijo que bendecirá tu descendencia, entonces esa palabra prevalecerá por encima de la rebeldía temporal, del silencio aparente, de las temporadas difíciles. El pacto no se rompe por emociones, se sostiene por la fidelidad de aquel que no miente.
Cada padre y madre en Cristo tiene la responsabilidad de abrir el camino espiritual que sus hijos y nietos recorrerán. Esto implica decidir qué voz se escucha, qué atmósfera se crea, qué valores se abrazan. No es una tarea menor. Eso, mami, tienen un llamado a gobernar espiritualmente. En Proverbios 13:22 se dice: el hombre de bien deja herencia a los hijos de sus hijos. Esto va más allá de bienes materiales, habla de principios, de verdad, de legado. Habla de decisiones que sembrarán estabilidad cuando tú ya no estés, porque la herencia que vale es la que sobrevive al tiempo. Dios honra la fidelidad con continuidad. Lo que hoy siembras en obediencia, mañana florecerá como favor en la vida de los tuyos. No siempre será visible de inmediato. No todos lo entenderán desde el principio, pero las raíces que se afirman en la palabra no se quiebran con el viento. Y el árbol que nace de la verdad da fruto a su tiempo. Este es el tipo de herencia que transforma generaciones. Una fe que no depende del clima. Una esperanza que no negocia con el miedo. Una convicción que atraviesa el tiempo. Cuando se camina con esta visión se entiende que nada es casual, que cada oración, cada decisión, cada palabra está construyendo un linaje, un pueblo dentro del pueblo, un altar que permanecerá, porque las promesas de Dios no son efímeras, son eternas. Y la familia que las abraza, que las proclama, que las vive, se convierte en una señal viva de que el reino de los cielos se extiende a través de las generaciones. Esta es la voluntad de Dios. Que tu casa sea conocida no por lo que tiene, sino por lo que transporta. Que tus hijos sean recordados no por su éxito, sino por su propósito. Que tus nietos no hereden confusión, sino una identidad clara, anclada en la verdad que tú has decidido abrazar hoy. La influencia espiritual no siempre se manifiesta con palabras ni con gestos visibles. Hay una fuerza profunda y constante que opera a través del ejemplo, una luz silenciosa que guía sin hablar. La vida del justo, vivida con coherencia, es más elocuente que cualquier sermón. Los hijos y los nietos no siempre retienen los discursos, pero nunca olvidan lo que vieron en casa. La Biblia lo demuestra con precisión. En Proverbios 27, el justo camina en su integridad. Sus hijos son dichosos después de él. El testimonio no es solo un reflejo individual, es una semilla sembrada a largo plazo. Lo que se vive hoy se reproduce en los que observan. Una vida consagrada tiene un eco espiritual que trasciende generaciones. Cada acto de obediencia se convierte en una marca invisible que permanece. Cuando un padre se mantiene fiel incluso en lo oculto, está modelando el camino. Cuando una madre decide actuar con justicia, aunque nadie la vea, está enseñando a sus hijos que la verdad no depende del aplauso. En Mateo 5:16, Jesús instruye: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta luz no se impone, se expone. Y al hacerlo marca. Un hijo puede resistirse a una enseñanza, pero no puede ignorar una vida. El testimonio es una siembra diaria, no es resultado de grandes gestos, sino de la constancia en lo sencillo. Cada vez que se elige perdonar en lugar de guardar rencor, cada vez que se responde con mansedumbre en lugar de ira, cada vez que se honra a Dios, aun cuando no hay recompensa inmediata, se está mostrando un modelo de vida que formará criterio en los hijos. El Salmo 101, 2, contiene una declaración poderosa. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. La casa es el primer altar. El hogar es el escenario donde se prueba la autenticidad de la fe. Allí donde no hay público es donde el testimonio se consolida o se desvanece. Una generación que ve fe vivida con integridad es una generación
que aprende a temer a Dios sin manipulación. En Deuteronomio 4:9 se encuentra una advertencia clara. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. La enseñanza más efectiva es aquella que nace del recuerdo de lo vivido. Y lo que los hijos ven en el comportamiento de sus padres permanece en su conciencia, incluso cuando se alejan. El corazón humano reconoce la verdad vivida, incluso si la rechaza temporalmente. Permanecer firme cuando todo alrededor parece desmoronarse es uno de los testimonios más poderosos. El que continúa buscando a Dios en medio del dolor está mostrando que su fe no es circunstancial. El que mantiene la esperanza cuando todo indica lo contrario está plantando en el alma de sus hijos la certeza de que Dios es real. Y esa semilla, sembrada en el terreno de la constancia, germinará cuando llegue el tiempo. En Hebreos 6:12 se nos exhorta a no ser perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Lo que se hereda por observación transforma con más fuerza que lo que se impone por instrucción. Los hijos aprenden a escuchar a Dios cuando han visto a sus padres obedecerlo sin condiciones. Aprenden a confiar cuando han visto fe en medio de la incertidumbre. Aprenden a servir cuando han sido testigos de entrega desinteresada. El ejemplo forma el carácter. La coherencia espiritual forma el alma. En 1 Corintios 11:1, Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Este tipo de afirmación solo puede hacerse cuando la vida y el mensaje son uno solo. Y ese es el llamado para quienes desean ver a sus generaciones caminar en la verdad. Dios no busca perfección en el testimonio, busca autenticidad. No se trata de no cometer errores, sino de vivir en verdad aun cuando se falla. El arrepentimiento sincero también forma parte del ejemplo. Cuando los hijos ven humildad, aprenden a restaurar. Cuando ven rectitud, aprenden a decidir. Cuando ven a alguien que permanece, aprenden a resistir. La vida que refleja el carácter de Cristo se convierte en un espejo que forma identidad. Y una identidad formada en la verdad es difícil de destruir. El poder silencioso del testimonio diario es una de las armas más subestimadas en la batalla espiritual por los hijos. Pero Dios la ha usado desde siempre para transformar generaciones. A través de ella los principios del reino se encarnan en lo cotidiano. Y cuando eso ocurre, el corazón de los hijos se inclina, incluso sin darse cuenta, hacia la luz. Porque el ejemplo, cuando es verdadero, tiene un poder que ni el tiempo ni la distancia pueden borrar. La neutralidad espiritual nunca ha sido una opción segura. En el reino de Dios, el terreno que no se conquista se pierde, y el espacio que no se llena de su presencia será inevitablemente ocupado por otra influencia. Jesús lo dejó claro en Mateo 12:30. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Esta declaración confronta cualquier pasividad en la vida espiritual del hogar. El silencio prolongado, la omisión persistente y la falta de dirección espiritual se traducen con el tiempo en puertas abiertas que permiten la entrada del desorden, la confusión y el desgaste de las almas más vulnerables, los hijos. Dios estableció a padres y madres como figuras de autoridad espiritual dentro del hogar, no como dictadores, sino como representantes de su voluntad, encargados de mantener su orden y su verdad en cada decisión y atmósfera. En Josué
24:15 se encuentra una declaración que ha resonado por siglos con autoridad inquebrantable. Yo y mi casa serviremos al Señor. Esa afirmación no fue una sugerencia, fue una resolución. Josué no consultó a su familia para decidir si servirían a Dios. Estableció con firmeza el camino a seguir. No se trató de imponer, sino de liderar con convicción. Cuando un líder espiritual habla con claridad, el hogar entiende la dirección. Donde hay autoridad ungida, hay protección. Donde hay firmeza espiritual, hay avance. El enemigo no necesita gran poder para desviar una familia. Le basta con la indiferencia espiritual de sus líderes. Cuando los padres se convierten en espectadores de la vida espiritual de sus hijos, el vacío de autoridad se llena con voces externas. En Génesis 18:19, Dios dice de Abraham: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio. Esa declaración divina fue la base del pacto eterno. Dios eligió a Abraham no por sus palabras, sino por su disposición a establecer dirección en su casa. Y esa decisión fue suficiente para asegurar generaciones bajo la cobertura del cielo. Establecer autoridad espiritual implica más que enseñar verdades. Significa vivir en constante alineación con ellas. La autoridad no se impone, se conquista con integridad. No se exige, se manifiesta con coherencia. Cuando un padre decide romper la neutralidad, comienza a ordenar espiritualmente todo lo que antes estaba distorsionado. La atmósfera del hogar cambia. La palabra vuelve al centro. La oración deja de ser una actividad ocasional y se convierte en el aliento cotidiano de la casa. Y ese orden atrae la presencia de Dios de forma estable. En Salmo 101:6 se lee: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Dios se alinea con quienes lo representan con fidelidad en sus casas. La autoridad espiritual no es un rol decorativo, es una responsabilidad profética. El padre que ora, intercede, confronta con amor y corrige con sabiduría, está funcionando como atalaya, como guardián del diseño divino. La madre que bendice con su boca, que disciplina con compasión y que guía con el ejemplo, está ejerciendo gobierno espiritual en su territorio. Esto no significa infalibilidad, sino disposición a mantenerse firme en medio del caos, a ser columna cuando todo alrededor tiembla, a declarar la palabra cuando los demás guardan silencio. Y cuando esto sucede, el cielo se manifiesta, porque donde hay gobierno del Espíritu hay libertad, hay sanidad, hay restauración, porque Dios honra a quienes se levantan a gobernar en su nombre. El cielo no se mueve por espectadores, sino por intercesores decididos a marcar el destino de sus generaciones con acciones eternas. No basta con desear un buen futuro para los hijos y nietos. Es necesario construirlo en lo invisible, con decisiones que trasciendan lo cotidiano. Dios no te ha entregado una familia para que observes cómo el enemigo los confunde, sino para que te levantes como un muro entre ellos y toda oscuridad. Porque tú no fuiste llamado a ser solo madre, solo padre, solo abuelo. Fuiste llamado a ser llave, intercesor, cobertura, herencia viviente del reino. Lo que hagas hoy en el secreto resonará mañana en la historia de los que amas. La salvación de tus generaciones no depende de sus méritos ni de sus errores, sino de cuán profundamente tú estés dispuesto a tomar tu lugar en el Espíritu. Hay oraciones que no solo cambian circunstancias, abren portales. Hay decisiones que no solo corrigen el presente, redirigen el linaje. La fe que ejerces no es débil, es herencia de eternidad. Y esa fe, sostenida con firmeza, tiene el poder de romper ciclos, de restaurar propósitos olvidados, de activar promesas que estaban esperando una voz para manifestarse. No temas si aún no ves el fruto. El reino opera por siembra. Y Dios jamás desprecia a quien siembra con lágrimas lo que otros cosecharán con alegría.
Él no se olvida de una sola semilla de obediencia. Él honra a los que no se rinden. Si te mantienes firme, tu casa verá su gloria. Si perseveras, tus nietos conocerán al Dios que hoy proclamas. Si te posicionas con verdad, abrirás una senda que ellos seguirán, incluso cuando tú ya no estés para guiar sus pasos. Tu oración no fue ignorada, tu clamor no fue desechado, tu fidelidad no es invisible. El cielo lo ha registrado todo. Ahora es el tiempo de caminar con la certeza de que no estás solo en esta batalla. Dios pelea contigo y lo que Él comenzó contigo, lo perfeccionará en los tuyos. Porque la obra de salvación familiar no termina con una generación obediente, comienza con ella. Y tú eres esa generación.